Recuerde que vivimos. Figuras literarias. Dale, Aleja. ¿Fue Aleja la que habló? No. Sí, vimos figuras literarias. Listo, vimos figuras literarias. ¿Y qué hablamos sobre las figuras literarias? ¿O qué son o qué? Pues yo escribí que se denominan figuras literarias a las formas poco comunes de utilizar una frase para cargarla de belleza, descripción o expresividad. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más? Tipos de figuras literarias o qué figuras literarias vimos. Dale, Gaby. Profe, vimos la metáfora, el símil, la personificación, la hipérbole, la aliteración, onomatopeya, antítesis, elipsis, ironía y anáfora, creo. Listo, Gaby. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces vimos un montón, ¿cierto? Básicamente, ¿qué podemos decir de las figuras literarias? Pues que son esas diferentes formas de escribir, esas diferentes formas de escribir que adornan el lenguaje, ¿listo? Y decíamos que es algo que no sea ajeno a nosotros, sino por el contrario, todo el tiempo lo estamos utilizando, sino que de pronto no decimos, ay, no, es que voy a hacer un símil, ah, no, es que me voy a expresar en metáfora, no, simplemente lo utilizamos. Ya es algo obvio en nuestro lenguaje, pero pues no conocíamos de pronto sus características o cómo se llamaba. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Amores, ¿algún aporte, algo que quieran decir? ¿No? ¿Todo súper claro? Listo. El día de hoy vamos a hablar sobre el análisis literario, ¿listo? Entonces quisiera saber, ¿qué creen ustedes que es eso? ¿De qué creen que vamos a hablar? ¿Qué creen que es un análisis literario? Todos así. ¿No? ¿Nadie? Listo, preciosos. Cuando hablamos de un análisis literario, estamos hablando de que todos los textos tienen una estructura, ¿sí? Una conformación. En este caso, cuando hablamos de un análisis literario, hablamos de la identificación de cómo se conforma ese texto, de cuáles son las expresiones o las partes, en este caso, que están ahí, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué cosas son las que contiene? Bueno, todo este tema que nos permite analizar de forma profunda el texto, ¿listo? Hasta ahí, aportes, dudas, algo que quieran decir o no. Listo, hermosos. Entonces vamos a ir a nuestro material, por favor. Entonces, análisis literario. Les voy a pedir, por favor, que alguno de ustedes me ayude leyendo. Una personita que lea el primer parrafito y la otra el segundo párrafo, por favor. Dale, Juan David, gracias. Entonces, Juan David, que lea la primera partecita y aleja el segundo párrafo. ¿Listo? Gracias. Hemos venido estudiando la estructura de los textos, identificando la forma, cómo están conformados las palabras para al estar organizadas, forman oraciones y párrafos. Como estos párrafos, logramos construir textos que hablen sobre un tema y que sirvan para narrar o informar sobre un tema de interés. Hoy te invitamos a demostrar esas habilidades escritoras poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido. Estudiaremos la creación de textos verbales y no verbales, donde te daremos estrategias para convertirte en un bien escritor y poner esas habilidades en práctica en tu vida diaria y en tu preparación en los estudios de la palabra de Dios. Muchísimas gracias. Listo, hermosos. Entonces, hoy vamos a conocer los textos, los diferentes tipos que hay, cuáles son sus estructuras, cómo se forman y demás, ¿vale? Para que lo simplifiquemos. Debemos tener en cuenta, esto sé que ya se los he dicho, pero es importante que volvamos a repetir, que cuando hablamos de literatura, claramente vemos a Dios en todo esto, ¿no? Porque pues es a través de la literatura que el Señor nos enseña. Si no tuviéramos la literatura, si no tuviéramos la palabra, pues, ¿cómo podríamos conocer a Jesús? ¿Cómo podríamos conocer la historia? ¿Cómo podríamos analizar?
lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, cuando hablamos de literatura, claramente sabemos que es creación y obra de Dios y que lo hizo pues ¿para qué? Para que podamos beneficiarnos nosotros y poder también beneficiar a otras personas. No solo del tema de la escritura, que es lo más importante, sino también de todo el conocimiento en general. Entonces, los objetivos de la clase del día de hoy son: uno, identificar textos en diferentes contextos. Entonces vamos a identificar diferentes tipos de textos, reconocer las características y estructura y leer y escribir diferentes textos. ¿Listo? Me quedé ahí toda textos, me salió con ritmo. Dice, cuando se estudia un texto se puede alcanzar varios objetivos clave. Entonces, el primero, chicos, es el análisis crítico. Normalmente, hoy en día estamos acostumbrados, yo se los he dicho, a la rapidez, a los videos cortos, a la información rápida, a que si necesitamos algo para eso tenemos ahí a GPT, tenemos a Meta y claramente son herramientas pues que nos traen bastantes beneficios. Pero no debemos obviar que Dios nos hizo personas críticas, pensantes, que nos dio un cerebro maravilloso, ¿sí? Y la forma en la cual podemos entrenar ese cerebro y podemos ponerlo a producir es mediante la lectura. Por eso, chicos, a incentivarlos a que lean. Eh, Uno, pues obviamente la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay sabiduría, pero también busquen cosas que a ustedes les interese. Si les gusta el deporte, pues lean de deporte, ¿sí? Si les gusta el romanticismo, bueno, el suspenso, la historia, hay muchas cosas que podemos leer, la lectura cristiana, hay muchas cosas que podemos leer, pero es muy importante. Cuando nosotros leemos, reforzamos varias cosas. Entonces, la primera es que enriquecemos nuestro vocabulario, ¿sí? Mejoramos el léxico, identificamos el uso de las palabras. Aparte de eso, empezamos también a mejorar nuestra redacción y ortografía. Y eso nos ayuda también en la forma de expresarnos y de hablar. Obtenemos conocimiento, ¿sí? Y eso también activa nuestra imaginación. Entonces, una de las formas más hermosas para nosotros tener nuestro cerebro joven siempre es a través de la lectura. Si tú quieres tener un cerebro eficaz, joven, un cerebro que aunque estés viejito, esté activo, debes empezar a incluir la lectura en tu vida a diario, todo el tiempo. Bueno, entonces dice análisis crítico. Desarrollar habilidades para evaluar y criticar el contenido, identificando sesgos y perspectivas. Chicos, es importante que nosotros no comamos entero, ¿sí? O no comamos cuento, como dicen por ahí, sino que nosotros también desarrollemos esas habilidades para evaluar. Venga, esto es verdad. Yo qué sé de esto. Esto suena como raro o, uy, esta vaina yo nunca la había visto y es maravilloso, ¿sí? Entonces, tener como esa capacidad de identificar el contenido y saber si es bueno o no, si es verdad o es falso, ¿sí? Si me edifica o no me edifica. Entonces, poder también como trabajar en eso, ¿no? No comer entero, no comer cuento. Aparecen hoy en día muchas noticias falsas y a veces como que nos quedamos ahí y no vamos más allá. Entonces, análisis crítico. Dice, desarrollo de habilidades de escritura. Claramente cuando analizamos un texto, cuando leemos, lo que les decía, desarrollamos habilidades de redacción, que recordemos que la redacción es el escribir de forma correcta y clara, ¿listo? El uso de las palabras, la ortografía, bueno, todo este tema que está ahí englobado. Luego hablamos de la estimulación del pensamiento creativo. Entonces, sabemos, chicos, que cuando nosotros leemos, pues imaginamos. La lectura va acompañada de la imaginación, porque al no tener que ver, pues tú tienes que poner a trabajar tu mente, ¿no? Es increíble cómo yo digo algo y tú lo imaginas totalmente diferente. ¿O no les ha pasado, por ejemplo, con las personas que ustedes escuchan su voz y las imaginan de una forma y luego cuando las ven son totalmente diferentes? Entonces, la lectura nos incentiva la imaginación y la imaginación
pone, entonces hagan de cuenta que nuestro cerebro está compuesto de muchas partes, ¿sí? Muchas partes. Entonces, cuando hacemos análisis crítico, se alumbra por acá. Cuando lo de la escritura, por acá, ¿sí? Cuando escribimos. Cuando hablamos por acá. Pero imagínense que es increíble, porque cuando imaginamos es como si se alumbrara todo. O sea, cuando fomentamos la imaginación, es algo que estimula todo el cerebro. Entonces, por eso también es que la lectura es bastante poderosa. Pero también si nos concentramos, ¿no? Porque si tú estás leyendo, porque sé que les ha pasado a mí también que uno lee, pero está pensando en algo totalmente diferente y uno, ¿qué fue lo que leí? Ni siquiera uno sabe qué fue lo que leyó. Entonces, pues ahí ya como que pierde sus poderes la escritura. Hasta ahí, mis amores, ¿alguien tiene algún aporte o alguna pregunta? Nada de nada. Listo. Dice fomento de la empatía. A través de la exploración de experiencias y emociones de los personajes se desarrolla una mayor empatía. Entonces también podemos acudir a esa parte sensorial o sentimental de nosotros, ¿no? Muchas veces leemos una historia y podemos aprender también la importancia de los valores, del respeto o la importancia de no tomar ciertas actitudes y de no hacer ciertas cosas. Entonces también nos educa en nuestra parte sentimental, en todo el tema de los sentimientos, de la perspectiva hacia los demás, de la empatía, de las moralejas y demás. Y por último tenemos la aplicación práctica que dice, permite a los lectores aplicar lo aprendido en situaciones de la vida real. Muchas veces los libros nos enseñan también, oiga, venga, esto que dices a veces está mal. O más adelante uno está en una situación y dice, uy, yo leí esto, entonces voy a aplicarlo. ¿Sí? Nos puede también ayudar en aplicaciones de la vida diaria. Les voy a pedir que por favor apuntemos nuestra idea fundacional. Dice, el aprender a crear textos podrá mejorar tus habilidades lectoescritoras y comprensión de textos. Y claramente pues eso nos va a ayudar no solo a comprender los textos en general, sino también la palabra de Dios. Es impresionante, yo no sé cómo sea, digamos, su tiempo con el Señor, pero es impresionante cuando tú te dispones a entender las cosas de Dios, como tú a medida que vas leyendo más y más, vas entendiendo más. O sea, a medida que tú vas avanzando en la lectura, vas comprendiendo más cosas. Y es impresionante como tú lees una cosa hoy y después vas y la lees y como que ves otra cosa diferente, más enriquecedora, como que cada vez nuestra mente se va abriendo más. Y eso es gracias a qué? Pues a que cuando comprendemos los textos, nuestro cerebro va creciendo y se va fortaleciendo. Y pues eso hace que las habilidades de comprensión, de crítica y demás, pues mejoren. Hasta hay preguntas hermosas, algo que quieran aportar, algo que quieran decir. ¿Nadita? Listo, hermosos. ¿Ya anotaron la idea fundacional? ¿Sí? Por ahí veo que sí. Por ahí no. ¿Quién no? Listo. Apúrale a ver. Mientras tanto, cuéntenme en algo, ustedes no cuentan nada, qué pereza. Dice, a mí me pasa leyendo, leo mal y era diferente lo que decía el texto. Sí, eso a mí también me pasa. Uno lee mal y uno, oiga, ¿esto qué es? Y vuelve uno y lee, no, no era lo que yo pensaba. O lo que les digo, me pasa a uno que uno lee, por ejemplo, a mí me pasa mucho a veces cuando uno, que en la Biblia y uno tiene como afanes. Y entonces uno lee y cuando uno, ay, ¿qué fue lo que leí? ¿Qué aprendí hoy? Nada. Sara, levantaste la manito, cuéntanos, hermosa. Profe, el tema de hoy no aparece en la plataforma. ¿No está todavía abierta? No, 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 señora. señora. Ay, Sara, muchas gracias por avisarme. Es que quería que probarlo, a ver. Mentiras, ya se los habilito. Venga, mientras tanto, alguien cuente algo más. Mientras que terminan de copiar la idea fundacional y yo les habilito la lección.
Pero abran su micrófono porque no estoy viendo. Pero cuéntenos algo. ¿Qué les gusta leer? ¿Qué libro están leyendo en este momento? Ahí estoy publicando, es lo que estoy haciendo, ¿cierto? Yo estoy leyendo El Sendero de la Felicidad. ¿Estás leyendo qué, hermosa? El Sendero de la Felicidad. El Sendero de la Felicidad. ¿Y qué tal, sí? Chévere. Ay, les quité la idea fundacional de la pantalla. Sí, ¿cierto? Yo estoy leyendo Nehemías ahorita. ¿Estás leyendo Nehemías? Yo estoy Sí. leyendo, eh, terminando de leer Levítico. Pero chicos, les cuento que es un libro bien difícil de leer. Solo son nombres, profe. Uy, no, yo no puedo con él. No, y son sacrificios y sacrificios y sacrificios. Y todas las leyes y uno se... Y yo como que no, pues que estoy leyendo acá, esas son solo leyes y nombres. Sí, entonces como que yo me puse en la meta, yo, Señor, voy a leer y de cada capítulo voy a sacar al menos una enseñanza, o sea, un aprendizaje, porque es un libro muy denso, o sea, me parece a mí que es bien difícil de leer. Y yo, ay, Dios mío, Es que yo me estoy leyendo la Biblia por orden. pues yo también, pero ha sido duro ese libro. Ese libro me parece, digamos que en números tiene una parte donde habla de la genealogía y eso, pero bueno, uno dice, pero en cambio Levítico son que muchos sacrificios. Primero muchos sacrificios y después muchas fiestas. Entonces está uno como ahí y es como que se repite mucho. Entonces yo digo, ay Señor, pero sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Entonces, Jonathan, dinos, Jonathan, no te escuchamos. Profe, que yo me estoy leyendo el libro de Enoch. Enoch, mm, ese es bonito. Sara, dinos. Profe, sí, por ejemplo, yo también me estoy leyendo la Biblia completa y ayer terminé Levítico, pero, ay, o sea, yo pensé que era la única que no lo entendía porque es, o sea, es demasiada información, los nombres, que las cosas que hicieron para el tabernáculo, ay, son muchas cosas y, por ejemplo, una historia de, por ejemplo, la historia de Jesús uno se la puede como memorizar, pero si uno le preguntan, ay, el capítulo tal de Levítico, uno queda como... Sí, sí, es denso, es denso. Creo que también es entrenar nuestro cerebro a comprender eso que no es tan... Gaby, dinos, hermosa. Yo estaba también leyendo, pero estaba en Éxodo, porque, o sea, siempre como que a uno le cuentan la historia de Moisés, el pueblo de Israel, como por encimita, y cuando yo ya empecé a leer, a mí me daba risa porque yo decía, pero es que se quedan por todo, y luego dije, como, no, pero yo soy igual, entonces no, como que me daba risa, pero me daba más risa cuando decían como, no, Dios, yo te voy a obedecer y voy a seguirte, y a los 2 días estaban quejando otra vez y yo era toda, "Mm". Gaby, sí, cuando leo ese libro me pasa lo mismo, ¿no? Porque es queja y ¿sabes qué me impresiona ese libro? Como ellos se quejan y Dios, o sea, a pesar de que eran unos quejetas, Dios tome. Y volvían y se quejaban y otra vez Dios tome. Ay, no, que no hay pan, pues tomen codornices. Ay, que no sé qué, que estamos cansados, pero sí, así somos nosotros. De hecho, la queja es pecado, sí saben, ¿no? Hermosos. La queja es pecado y es Yo siento también que lo hacía también como por amor a Moisés, para no dejarlo quedar mal, porque más que todos los israelitas se le iban encima era Moisés, y Moisés era como, pero es que ustedes no están peleando conmigo, están peleando es con Dios. Y Dios por amor a Moisés, obviamente que está también al pueblo, pero más por amor a Moisés, como que no lo dejaba quedar mal.
El Sí, mejor libro es el de Jueces. Uy, no, ese es muy como, no sé cómo decirlo, pero tiene unas historias re heavies. muy épico, Juan. Porque no, o sea, a mí me impresionó una de que iba como un extranjero y llegaba a un pueblo, ¿no? Y él venía y se quedaba en una casa de alguien y salían todos los del pueblo y le decían que lo querían violar. Y entonces el man, este les decía, no, 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 yo les paso a mi hija. Y le pasaban a la hija y el día siguiente, uy, no, eso no, esas historias son re El, Re densas. loco. el que hizo eso no ¿Quién fue hace Lot. eso? Eso El que están hizo eso no jueces. fue Lot. Y hay otra en Re enfermo ese donde, papá. y hay otra en donde le matan como a la esposa y él coge y la parte por partes y se la manda a todas las tribus. Y le dicen, vean lo que me hicieron acá para que vean y salen todos los de las tribus y lo cogen. Juan Diego cuenta las historias todas ahí, como si mejor dicho. ¿Qué decías, Gaby? Es que no te entendí. Que el que hizo eso fue Lot. Fue, fue Lot y creo que el que llegó a la casa de Lot fue un ángel enviado de Dios. Y cuando Lot lo vio fue como, "Uy, no, prefiero entregarte a mis ideas". Pero algo pasó y creo que al final no lo Profe, no es, fuego. Sí, al final no nos toca estudiar esa historia para que nos quede súper clara, porque es bien compleja, ¿no? Uno no entiende cómo así que la hija virgen y qué pasó con el ángel y por qué, bueno, finalmente el ángel ahí como que hizo su aparición y demás, pero sí, hay varias cosas que definitivamente uno necesita la comprensión del Señor para poder entenderlas. Sebas, dinos. sí, profe, lo que dijo Juan Diego es verdad en Jueces, que era un hombre de Belén, que como que habían violado a la mujer, algo así, y claro, mandó a las, si no estoy mal, bueno, mandó a una mujer en partes cortaditas a todas las tribus para decirles algo así. ¿Cierto, Juan Diego? Sí, Sí, y entonces salen como todos los de las tribus a darles piso a los de al que habían hecho eso, porque fue que todos, absolutamente todos los hombres de ahí habían violado a esa mujer. Y pues obviamente todos los de las tribus se pusieron bravos y dijeron, no, ¿qué pasa? Y pues fueron a darles piso. Y ya. sí, sí, esa historia también es bien compleja porque él lo que quería era como impregnarles miedo, ¿no? Y pues la amenaza era lo que quería él transmitir. Tenemos que estudiar esas historias para que no se nos queden ahí. Pero bueno, gracias por compartir con nosotros sus conocimientos también. En la Biblia encontramos un montón de cosas que uno dice ahí, encontramos suspenso, romance, encontramos violencia, encontramos amor, de todo, o sea, todos los géneros, drama, todo está ahí. Bueno, preciosos, yo creo que podemos seguir. Vamos a hablar entonces en este momento de los géneros narrativos, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de géneros, estamos hablando de esas formas de textos o de estructuras que nos permiten identificar géneros dependiendo de lo que se quiera transmitir, ¿no? Digamos que podríamos pensar que todos son lo mismo, porque finalmente uno dice, pero esto, ¿cuál es la diferencia si todo se escribe igual? Sin embargo, cada uno tiene unas características que van a hacer que su género esté catalogado. ¿Listo? Entonces voy a pedirle por favor a alguno de ustedes que me ayude leyendo la primera, que es el cuento. Ay, no vi, no vi. Ay, ay, Dios mío, espérenme un momentico que esto se me... Sara, ayúdame por favor con el primero. El cuento relata un suceso que, perdón, el cuento relata un suceso de trama sencilla y con pocos personajes. Casi siempre presenta la misma estructura: introducción, desarrollo y desenlace. Listo, muchísimas gracias. Cuando hablamos del cuento, chicos, debemos pensar que normalmente, aunque puedan contener algo de realidad, lo adornan con fantasía, ¿listo? Para que sea un poco más llamativo. Eh, Siempre es corto, ¿vale? Digamos que cuando hablamos de corto, hablamos de que son máximo 10 páginas, ¿sí? No es nada tan extenso y se centra normalmente en un tema principal, ¿sí? Su estructura es introducción, que es donde se presentan los personajes, como el lugar donde se va a desarrollar.
el nudo, que es donde se presenta la temática, y por último el desenlace, que es donde se le da pues el fin a la historia, ¿no? Normalmente antes estábamos muy acostumbrados a que todos los cuentos tenían finales felices, pero hoy en día se ha puesto muy de moda que ya como que las historias en general no siempre tengan finales felices. A mí la verdad no me gustan los finales tristes, pero pues ya es como que se ha pretendido que no siempre sea como eso idealista, sino que un poco más realista. Aunque hablamos de cuentos, cuando hablamos de cuentos hablamos de textos cortos, pocos personajes, normalmente una idea central y adicional a eso que son fantasiosos, ¿listo? Que son como más como para generar entretenimiento que cualquier otra cosa, ¿listo, hermosos? ¿Hasta hay preguntas? Si tienen preguntas, habiliten su micrófono. No, nadita. Listo. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo leyendas? Juan Diego, dale. Las leyendas narran eventos fantásticos. Muchas de ellas surgen de la mezcla de algún elemento histórico y una gran imaginación. Listo, gracias. Normalmente cuando hablamos de las leyendas, hablamos de que se basan en algo de la historia para poder sacar una historia, pero fantástica. Son historias totalmente imaginarias que no tienen verdad, ¿sí? Y que lo que buscan es generar entretenimiento en las personas, ¿vale? ¿Qué leyendas conocen ustedes por ahí? Que hayan leído, escuchado. A La la pata pata sola. sola, Ajá, La Llorona. sí, Simón. la llorona. el silbón, sí, el silbón también. Sí, son todos esos Al Moan. que a veces como que están basadas en cosas reales, ¿no? Por ejemplo, la de la Llorona dicen que es una señora que, bueno, eso fue lo que yo escuché, que lo que pasa es que ella vivía en un pueblo y entonces ella tenía como una enfermedad mental. ¿M? Entonces, que ella tuvo sus hijos que eran gemelos y es que los ahogó. Supuestamente esa es la historia, ¿verdad? Y en base a eso, pues sacan la leyenda, ¿no? Y normalmente dicen que detrás de todas las leyendas hay una historia que es verdad, que simplemente lo que hacen es adornarla como para que sea más llamativa y bueno, como para entretener. ¿Listo, hermosos? Vamos con la siguiente fábula. ¿Me ayuda con esa? Espérenme un momentito. Fábula, mitos y novelas queda. Entonces, Tatis, fábula, Juan, mitos y Sofi, novelas. ¿Listo? Por favor. Las fábulas son relatos de ficción con una moraleja. Todos o algunos de sus personajes son animales que actúan como humanos. Gracias, Tatis. Cuando hablamos de las fábulas, chicos, normalmente estamos hablando de esa historia en donde efectivamente se le dan características de humanos a los animales o a los objetos. Y siempre se caracteriza porque tienen una moraleja. Cuando hablamos de una moraleja, pues hablamos de una lección de moralidad, ¿listo? Que nos puede dejar como una enseñanza. Mitos, ¿me ayudan, por favor? Los mitos son narraciones, sucesos maravillosos sobre el origen de las cosas. Sus protagonistas generalmente son dioses y héroes fantásticos. Muchísimas gracias. Cuando hablamos de mitos, digamos que es, ¿cómo se dice? Bueno, no podemos obviar la mitología griega, ¿no? Y entonces hablamos de todas esas cosas totalmente fantásticas, imaginarias, que no son reales y que están enfocadas más como en dioses y héroes. Entonces, que el dios del amor, que Zeus, que Afrodita, bueno, todas esas historias que básicamente están más enfocadas como en la mitología griega, ¿listo? Y por último tenemos la novela. La novela es una narración extensa, tiene varios conflictos y muchos personajes. Además, su trama se puede desarrollar en diferentes lugares. Por su estructura es parecida al cuento. Listo, muchísimas gracias. La diferencia entre una novela y un cuento es que la novela es más amplia, ¿listo? Tiene más personajes, su contexto es más amplio. Entonces, cuando hablamos de un cuento, hablamos de algo específico, cortico, poquitos personajes. Cuando ya hablamos de una novela, estamos hablando de que tiene la misma estructura, pero es más amplia, más grande, ¿listo? Digamos que más larga.
Hasta ahí, mis amores, preguntas, ¿alguien quiere hacer algún aporte? Nada, listo. Dice, la palabra textos viene del latín testus, que significa tejido o entrelazado. Básicamente, chicos, pues los textos son eso, son una composición de muchas palabras que nos llevan a entretejer historias, a contar sucesos, a contar realidades, a darle también, pues, como flujo a nuestras ideas, a nuestra mentalidad, imaginación, ¿listo? Dice, los textos son una composición ordenada de enunciados que transmiten una idea, información o relatos sobre un tema o varios temas en específico. ¿Listo? Preguntas hermosos hasta ahí. ¿Vamos bien? Listo. Aquí vamos a ver los tipos de textos. ¿Listo? Entonces no solo tenemos en este caso los géneros literarios, sino que también tenemos los tipos de textos. Espérenme acá, le vamos a poner un poquito más, un poquito de zoom para que podamos ver un poquito más esta imagen. Entonces, tenemos el texto narrativo, que normalmente cuando habla de narrativo se puede direccionar a la narración, ¿no? Entonces dice, relata hechos que suceden a unos personajes, narra unos hechos que le suceden a alguien más, ¿listo? Cuando hablamos del descriptivo, estamos hablando de que cuenta cómo son los objetos, personas, lugares, animales y sentimientos. Es decir, se está describiendo algún suceso, ¿sí? Hay una descripción. Cuando hablamos de los diálogos, entonces hablamos de el arte de hablar varias personas, ¿sí? Entonces, es otro tipo de texto. El argumentativo es cuando tú tienes unas bases, ¿sí? Tienes un conocimiento previo y argumentas o defiendes esa idea que tú tienes, ¿sí? Utilizas argumentos para poder explicar, para poder convencer y para poder informar a los demás. Y por último tenemos el expositivo, que es cuando una persona que es conocedora de un tema se lo expone a otras personas. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo recuerden, es importante. Narrativo que narra, descriptivo que escribe, dialogado pues donde habla, argumentativo donde argumento o defiendo, ¿cierto? Y expositivo donde yo le explico a alguien más algo en lo que pues yo tengo conocimiento o soy experto. ¿Hasta ahí preguntas hermosos o es claro? ¿Es claro? Listo, precioso. Entonces, acá tenemos pues ya los conceptos, pero yo creo que esto lo vamos a saltar porque ya lo hablamos, pero sí échenle ahí como una ojeadita rápidamente. El narrativo, el descriptivo, el expositivo, el argumentativo. Ah, bueno, este no estaba dentro del cuadrito y también es importante. El instructivo, que es cuando se dan instrucciones. Por ejemplo, cuando hablamos de una receta, pues eso es un texto instructivo, te está dando las instrucciones para poder realizar. Cuando hablamos de un manual, eso también es un texto instructivo. Y el conversacional, pues que es el mismo de diálogo, ¿listo? Para que no vayan a decir, ay, no, este es otro, no, es igualito al del diálogo, sino que acá tiene otro nombre. ¿Hasta ahí alguno tiene alguna pregunta, hermosos? Bueno, acá se nos da un formato de cómo podemos hacer un texto argumentativo ahí en la imagen. Y ahora vamos a ir a esta partecita, pero yo creo que este lo vamos a revisar cuando ya volvamos. ¿Listo, hermosos? Son las 10:05. Por favor, vamos a volver a las 10 y... ¿Cuántos son? 10:15. 10:15. ¿Listo, preciosos? Nuevamente todos aquí, 10:15. Tomen agüitas, tírense un poquito y ya nos vemos otra vez. 10:15. Ya nos vemos, hermosos.